Querido profesor, bueno, siéntese enseguida, profesor, porque estos temas que usted dijo y que Jeremías que vendía y que una cosa que salió y que bazuco y resulta que usted dice que es santo. ¿Y por qué queremos esa pregunta, esa respuesta, profesor? ¿Y qué quiere que ver con Jeremías, el de la Biblia? Bueno, querido estudiante, primero que todo, es un abrazo fraternal para poder entender esto porque estamos viendo en el Congreso de la República a gente que dice que la guerrilla colombiana recluta niños, pero sin embargo defiende a capa y espada, cosa que no volverá más a los ejércitos paramilitares y su corruptela en el ejército que tanto avergonzaron y que desprestigiaron. Y no saben que Simón Bolívar a los 16 años ya era suboficial y llegó a ser oficial y el principal de la gesta libertadora y los patriotas. Solo con 16, entre 15 y 16 años ya Simón Bolívar era oficial del ejército. Y que aquí no se trata de confundir, como no podemos confundir el nombre de Jeremías, hijo de Hildías, y de sus libros en las escrituras inspiradas de Dios y su profecía, sencillamente porque el nombre de Jeremías, igual que el nombre de Jesús, hay millones en la tierra, pero solamente uno llevó la cruz y solamente uno pudo haber dicho la profecía de Jeremías, que yo le voy a hablar para poder entender a Jeremías, el nieto de María Figueroa, una de las grandes líderes del barrio El Valle y hermano del loco Juancho, ahí cerca a Zapoco Ronquera. Y que nosotros en esas épocas, entre los años 70, 80, 90, por ahí en el año de 1974, cuando los jóvenes ilusionados y bombardeados por aquella herencia dejada por los anteriores hombres que lograron consumir la cannabis sativa, lo que determina que Jeremías jamás, sí, profesor, eso le íbamos a decir porque investigamos como litero filósofo, que Jeremías jamás fue vendedor de bazuco. Porque la generación del 90, 80, 70, 60 vinieron inspirados de aquellos grandes hombres, padres y quizás abuelos en una época cuando era un bochorno y se creía que todo aquel que consumía marihuana era lo peor que había, y se descubrió que no, que es sencillamente una sustancia inofensiva, pero que abre la puerta, igual que el cigarrillo, a otras como el individuo no tenga un autodominio. Pero ella en sí es medicinal. Y en esas épocas del policía pardo que llega a ser en el barrio Valle, ojo, para que vayan así analizando el Valle y Judá y la franja de Judea para poder entrar en esto del profeta Jeremías, y que yo se lo voy a dar en 3 o 4 clases. Resulta que anterior, en las épocas de Daniel Santos, que es uno de los grandes, como siempre hizo el sistema económico, de colocar artistas y gentes en la farándula para a través de ello inspirarnos en la moda, inspirarnos en las cosas. Muchos se inspiraron en la cannabis sativa para cantar como Daniel Santos. Eran las épocas en que nuestros padres y abuelos se inspiraban, enamoraban y se casaban con los discos de Rolando La Serie, de Orlando Contreras, de Bienvenido Branda, de Celio González y del jefe, el anacobero Daniel Santos, y fueron figuras que sirvieron de trampolín para esta sustancia que enriquece a unos pocos y que produce miles de billones por hora, pero que va a los bolsillos de unas personas en particular, y nacen las mafias privadas y que muchas veces están en el Estado, como ha visto el Estado colombiano, que se narcó paramilitarizó y que enriqueció un poco. Por eso cuando vemos en el Congreso de la República hombres defendiendo y nada más diciendo que no se quede la guerrilla, pero parece que se quieran escudar y quisieran decir claramente y a la luz del sol que hay que volver al gobierno paramilitar de seguridad. Y entonces ahí hacen el ridículo. Hacen el ridículo porque cualquier campesino entrega a su hijo para que luche por su tierra a la guerrilla, como ha sucedido. Y que haya sido menor de edad
El mismo Libertador a los 15 años ya era oficial del Ejército Patriótico. Ya tenía sus primeras graduaciones entre los 15 y 16 años. Era menor de edad. Hoy en día la menor de edad es 18 años. Profesor, ¿pero qué tiene que ver eso con Jeremías? El de la quemada. Bueno, porque en la quemada hubo una gran líder llamada María Figueroa, que es la abuela de Jeremías. Sin embargo, el Jeremías bíblico es hijo de Elías y que tiene una forma de escritura que realmente él no escribe en los tiempos activos, sino muchos años después, en cierto reinado, de los que yo le voy a hablar eso hoy. Y también, como introducción, para decirle que no podemos volver a los ejércitos paramilitares, mejor traemos a Idi Amin, que le gustaba comer hígado y corazón humano. Creo que es un poco más suave que el famoso gobierno de seguridad. En todas partes está habiendo atraco, está habiendo de todo eso, le toca a los alcaldes de las ciudades la seguridad, pero que esté con lo más transparente, y se utilizan a las fuerzas policíacas para corromperla como se corrompe el ejército a través de un gobierno como el pasado, famoso de seguridad. Es mejor que traigan a Idi Amin. Por lo tanto, podemos decir, diga algo de ese Jeremías, de los dos Jeremías, padre, puede ser que usted dice que es santo también, que era de María Figueroa. Hombre, sencillamente porque hay una gran calumnia contra el hombre. Una gran calumnia porque su mismo profesor, para que usted investigara, le dijo que era, y jamás en la quemada hubo venta de bazuco. Ahí se iba a bailar y a gozar y se fumaba. Y en esa época eran perseguidos por un policía llamado Pardo, que fue el que fundó la Acción Comunal y la Defensa Civil del Barrio Valle allá en los años 69, 68. Por lo tanto, cuando los jóvenes en la época de Jeremías, que éramos muchos, yo estaba entre ellos, por eso les hablo así, 15, 16, 17 años, eran jóvenes que solo querían vestir bien, comer bien, y el que se fumaba a veces se iba a las construcciones a buscar trabajo y a vaciar plafones para edificios de 4 o 5 pisos, trabajar la albañilería, trabajar la plomería, porque eso da la sustancia, dan ganas de trabajar y de comer. Por eso el marihuanero vestía bien, comía bien, tantas cosas que no lo tenía el bazuco, que apareció después de los 90, después de los 80. Aparece y es el que pone que si usted tiene un almacén, en una semana lo arruina y vende los potes de pintura, las telas, la cambia por bazuco. Porque cada vez que usted prende un bazuco, todavía no ha terminado cuando ya quiere tener 4 más en la mano. Por lo tanto, se arruinan hasta, y han llegado a esos extremos, hijos de grandes doctores y eminencias y ricos. Han llegado a los extremos de recoger basura por haber tocado el bazuco. Grandes hombres profesionales, abogados, presidentes de seguros, de grandes compañías, y han quedado en la calle recogiendo basura, abandonado hermosas mujeres, quedando impotentes y prefiriendo el bazuco y el batraciado antes que a sus bellas esposas y mujeres. Y entonces, en ese sentido, así pasa en el Congreso de la República cuando vemos discutir a unos agentes ya de un anacrónico, un desprestigiado ejército por parte del famoso gobierno de seguridad, y alzar la voz a unos congresistas que creen, y ya no tiene la misma fuerza el hombre que fundó el famoso partido de una democracia de seguridad, que no era ninguna seguridad. Como ya le demostré anteriormente, profesor, pero díganos de Jeremías. Bueno, sencillamente que el hijo de María Figueroa he defendido porque están vivos todavía todas aquellas grandes, el gran Bartolo, que bailaba con la jopito conmigo, bailaba con la tres tobillos, bailaba con la ruleta rusa y bailaba con la licuadora, y se iba a los cuartos con la licuadora. Era en época de la marihuana. Y era época en que ellas decían, estás calientico, me gusta bailar contigo porque estás calientico, y así íbamos a los cuartos. Por lo tanto, Jeremías es defendido por aquellos hombres entre los que sobresalen, porque era un joven manso, pero era el único que tenía revólver, en ese sentido, de la gente honrada y trabajadora, como fue Roberto Esquiéquil, que tenía un revólver porque se ganó la lotería, y ahí no estaba entre nosotros ningún pero fustán, ni ningún embustero, ni estaba ningún cualquier
llegábamos los mejores de las mejores familias de por ahí, y era una época distinta. Por lo tanto, aquella época de nuestros abuelos y bisabuelos, cuando decían que un marihuanero era todo lo peor, como se le está diciendo ahora solamente a un grupo guerrillero entre los que perteneció Simón Bolívar como luchador por un pueblo, y que se fue como menor de edad, porque apenas tenía 15 años, a 16 ya era oficial y suboficial, y empuñó la espada. Muchos hijos campesinos quieren que sus hijos, igual que en la defensa civil, que hay una parte que se llama civilito, muchachos que comienza de los 7, 8 años como un jardín garden, lo llevan allá y se convierten en grandes defensas civiles. Lo que pasa es que la defensa civil también se desprestigió con el paramilitarismo. Muchos directores llegaron a tener simpatía y a utilizar una cuestión castrense y una cuestión militar dentro de la institución que es para socorro. Por lo tanto, en ese sentido, estos congresistas que le quieren pegar unos a los otros y defienden y hablan, ahora vienen a hablar de seguridad cuando fue inseguridad. No ha visto ningún gobierno, ningún discurso de progreso, de desarrollo, pero sí lo vamos a ver en la próxima clase, pero voy a tocarle a estos dos Jeremías. Cuando usted dice Jesús, hay millones de Jesús. Pero si usted dice Jesús de Nazaret, ya está identificando algo. Puede decir Jesús de Belén, pues ya está identificando un territorio. Por eso podemos hablar de Jeremías de Barranquilla y el Jeremías bíblico. Ya le di algo que ese Jeremías de Barranquilla a su abuela. Igual que San Martín, que se corta el manto para cubrir a un desnudo, que podía ser el mismo Mesías. Ahí el Señor Jesucristo, desnudo y ahora en cuero prácticamente, y él lo cobija y le corta desde su caballo y con su espada un pedazo de tela de su manto rojo y lo cubre. Y el Señor lo bendijo. Por lo tanto, aparece San Martín. Santo significa forma de vida perfecta. No forma de vida correcta, porque sencillamente ahora soy correcto porque dejé la marihuana, el bazuco, la cocaína, el ron, el batraciado, el guandolo, lo que quiera. La mentira de Satanás. Ahora ya soy, y no puedes ir a los altares porque no has logrado la perfección como lo que es un santo. Solamente has logrado algunos cambios de conducta que se logran con la psicología, con la música psicoterapéutica, etcétera, etcétera. Profesor, pero entonces lo díganlo de ese Jeremías de la Biblia, profesor. Bueno, sencillamente Jeremías pertenece a los libros del Antiguo Testamento y pertenece a determinado reinado. Nosotros vemos claramente que Jeremías es uno de los profetas mayores. Y al ser uno de los profetas mayores, Jeremías es utilizado por Dios según la cuestión bíblica y viene después de que existen reyes y después de que existen poetas que cantan como Salomón. No, después no, porque ya, aunque todos estos pertenecen al Antiguo Testamento, Jeremías mismo es escritor de libros como el de los Reyes, por ejemplo. Jeremías escribe el libro de los Reyes en Jerusalén y precisamente en Judá, donde escribe en épocas de abundancia de una forma y en épocas de escasez de otra forma, y en épocas de calamidades y en épocas de tormentos escribe de otra manera, porque no es lo mismo cuando usted piensa y habla cuando tiene plata a cuando no la tiene. Por lo tanto, las etapas de los hombres y los escritores va de acuerdo a las épocas, a los veranos, a los inviernos, etcétera, o cuando hay catástrofes escribía diferente. Por lo tanto, Jeremías escribe el libro de los Reyes allá en el 1040 al 911 antes de Jesucristo, el hijo de María. Por lo tanto, proviene después del libro de Samuel. Ese libro de Samuel que fue un escritor como Natán y Gad, quienes realmente lo escribieron en Israel cuando se completó allá en el 1040 a.C., entre el 1077 y el 1040 a.C. Lo abarca el libro de Samuel, Reyes, que ahí sí entra Jeremías, y ya para hablar de Jeremías tendremos que hablar de profetas, y los profetas son 4 mayores
y profetas menores. Creo que entre los mayores está Jeremías. Creo que está Daniel, que pertenece a unos libros que tienen también su ubicación, y también está entre ellos el libro de profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel, y otro que quiero que me investiguen y que se lo puedo decir enseguida, pero quiero que me lo investiguen para que ustedes también actúen conmigo en la clase, así como hacen la pregunta que qué es eso de que Jeremías, el de María Figueroa. Jeremías, el de María Figueroa, jamás ninguno de los jóvenes de la época del 70, 70 y pico, 80 y 90 consumieron ahí ninguna clase bajo los cantos de el jefe Anacobero, Daniel Santos, Orlando Contreras, Bienvenido Branda, el gran Celio González y el de las 40, con el pucho de la vida apretado entre los brazos, la mirada un tanto esquiva y muy lento el andar, doblé la esquina del barrio, murga ya del recuerdo que se perdió en un abrazo que me diera la verdad, y aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se vende desde el beso que se da, y hablarte de esto del beso que se vende y el beso que se da. Todas las personas que estuvieron con gobiernos anteriores, Names, Chares, Gerleines, etcétera, Uribes, etcétera, Duques, presidente, todos, el 78 o 90% votaron por plata. Por el presidente Gustavo Petro, nadie, ni por sus diputados como el señor Oñoro, como cualquiera de ellos, Montoya, cualquiera de ellos para la Asamblea, el Congreso, nadie pidió 5 centavos y todos metieran la papeleta en la urna, por ello gratis, mientras por lo demás sí quedó, todavía por ahí suena el NAME 20, el NAME 10. Últimamente en época de Merlano se dicen NAME 100, y al decir NAME 100 sencillamente al votante le dan 30,000 pesos, porque le dicen te vamos a dar 50, como hacía la Merlano seguramente, y hizo plata. Daba 50, después de los 50 venía, ella pedía 10% y no sé qué, y el otro 10% era regalía. Total, el tipo se iba con 30,000, y así dejaban en manos de la misma escoria oligárquica y de esas clases sociales altas el poder de Colombia. Hoy en día que la marihuana produce miles de billones, esa plata, si se legaliza, puede servir para hospitales, para que la gente tenga un mejor modo de vida. Los desarrapados, los harapientos tengan una entrada estatal y se pueda ir reeducando al hombre para poder entrar a sistemas sociales diferentes, porque a los sistemas diferentes, como los saludos a China y a Rusia, que no son iguales como aquí, allá no puede entrar todavía el hombre que tiene la mente avara, egoísta, saqueadora, bloqueadora del anacrónico capitalismo occidental y el subcapitalismo occidental. Entonces, cuando usted entienda los sistemas económicos que van de inferiores a superiores, podrá entender lo que nos espera, como si fuera una profecía. Solamente nos quedan esos 2 escalones. Por lo tanto, o se queda usted en el marasmo de la seguridad, con miles de muertos que dan hasta asco, o se trae de a mí. Pero que usted diga que la guerrilla es lo peor que hay, porque hay un niño de 12 años que pudo ser entregado por los mismos padres, donde hay hambre, hay de todo por allá en la vía, pues ya sé, esa gente está cultivando arroz, una cantidad de cosas, y va a defender a su clase. No creo que ese sacrificio sea menos que el que hizo Isaac con Abraham, porque se lo pidió. Abraham iba a asesinar a su hijo, lo entregan para defender sus tierras, su clase. Por lo tanto, no es bueno que ese mismo niño vaya a los ejércitos patrios para que sea deformado en narco paramilitar, y ahora en el Congreso unas personas quieran alzar la voz diciendo que ha sido el plus ultra de la angelicalidad, la seguridad de un presidente determinado que
está en conflicto. Por lo tanto, no sé si la Virgencita de la Inocencia haga algo por estas personas, pero así le podemos comenzar esta primera parte de los dos Jeremías. Aparte de los tres que escribió el libro de Jeremías y en diferentes partes. Por lo tanto, quiero que me responda, querida Tutti Frutti, aquella que está allá. ¿Qué dije? Profesor, usted dijo que Jeremías era un profeta mayor, profesor, prácticamente en otras palabras, y que pertenece al Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien. Está ganando la materia conmigo. También que al ser profetas mayores se puede encausillar donde está Isaías, Daniel, ¿verdad? Ezequiel, por ejemplo, que son los mayores, porque hay menores como Osea, quien escribió en Samaria, allá en los años 745 a.C., y que abarca un tiempo cronológico entre el 804 y el 745, por eso yo le hablé de la década del 60, 70, 80, 90, de lo que era la marginación y la estigmatización de la marihuana antes de nuestra generación, o sea, de nuestros abuelos y bisabuelos, cuando se creía que un marihuanero era de todo, asesino, sádico, y era sencillamente opiniones erróneas, porque se ha demostrado que es inofensivo y lo contrario, pero produce miles de billones y eso es lo que trae la muerte, las mafias, las cuestiones. Y si eso entra al Estado, habrá una mejor calidad de vida para el campo, porque se le pagará su mercancía, para la medicina, porque se utilizará como se está utilizando por una cantidad de cosas que sirve, y así por el estilo. Entonces utilizar esto ya con el mismo estima, y que jamás ese Jeremías de María Figueroa ni vendió bazuco, porque esa fue una buena familia de una gran líder, y solamente iban todos los jóvenes de la época esa, hasta yo ahí bailé con la flaca Vitola. Y por lo tanto tenemos entonces que el libro de Jeremías, hijo de Elías, es un libro donde él vio cumplida muchas profecías. Ya entonces vamos a la Biblia. Saquen su Biblia para que digan que el profesor Ferreira jamás le ha mentido, y que quiero decirle que existen tantas cosas ocultas y las que faltan por ver, y las que no se han visto y las que no se ven porque no se han visto, que se llaman cuestiones ocultas. Por lo tanto, podemos estar seguros en que hay tantas cosas ocultas como quién tiene interés en llevarse a los niños, quién realmente en lo oculto y lo insólito puede y quiere y debe decirnos algo sobre la historia del hombre de la máscara de hierro, que no fue inventada por Dumas. Podría tocarle eso como tarea para que ustedes me hablen acerca de la desaparición del embajador inglés y otras historias ocultas que salen a la luz pública, como muchos visitantes que nos dejaron algún legado. Vamos, profesor, díganos de Jeremías, para terminar esta clase y que nosotros podamos distinguir con el Jeremías del barrio del Valle, nieto de la líder María Figueroa, en épocas del policía fundador de la Junta de Acción Comunal y de la Defensa Civil del barrio del Valle, Juan Pardo. Por lo tanto, tomen apunten, queridos estudiantes, porque hablar de Jeremías es hablar de una profecía que se cumple con su comisión de demoler. Jeremías es demolición. Solo quien destruye es capaz de construir. No existe otro ser sobre la tierra que construya si no es destructor. Un edificio, para tú construir lo nuevo, tiene que destruir lo antiguo, lo viejo, lo obsoleto, lo que ya hace daño. Y aquí se está luchando por destruir, y gratis. Todo el mundo votó por el presidente Petro, gratis. Por eso le hablo de que no existe un periodismo independiente, porque lo que tratamos de buscar es un periodismo neutral, no independiente, porque no soy independiente cuando yo me saño solamente
para defender un uribismo o para defender algo menos la verdad a través de la neutralidad. Y eso es lo que tiene el profesor Robinson, que es neutral y mira la verdad y les enseña a investigar para poder analizar lo oculto. Y no solamente lo que se ve, porque también hay cosas que no se ven pero son reales. Por lo tanto, vamos a hablar de este famoso Jeremías y su libro, que se escribió la mayor parte del libro allá en la parte de donde él, Jeremías, escribe, y que él realmente no redactó nada de sus proclamaciones hasta el 4º año del reinado de un hombre llamado Joaquín, que reinó entre el 625 antes de la era cristiana. Por lo tanto, cuando Dios, el que llaman los judíos Yahvé, Jehová, extraterrestre, lo que sea, le mandó que pusiera por escrito todas las palabras que le había hablado y todos los hechos que había visto, entonces él, Jeremías, no el de la quemada, porque ese era nieto de la líder María Figueroa y hermana del loco Guancho, él logró escribir todas las palabras que el Dios le había hablado. Y al hablarle esto, no solo él logra incluir muchas cosas, pero también ahí él logra incluir las palabras acerca de Judá, donde pronuncia algunas profecías que él ve cumplidas en su tiempo. Él hace y escribe sobre Josías, que eran los tiempos en que él escribió, sino también las proclamaciones del juicio contra todas las naciones. Lo pueden buscar en el capítulo y versículo Jeremías 16. Pero más exactamente, para que no anden a tienta, búsquenlo en Jeremías 36, capítulo, en los versículos de 1 al 2, con exactitud, para que no vayan a confundir una cosa. Porque a veces en la Biblia, para poder entender un versículo, hay que leer otro, que puede estar bastante lejos del verdadero. Por ejemplo, si usted lee el hijo pródigo, allá creo que es en Lucas o en cualquiera de esos, que es en el 16, para poder entender eso tiene que leer el Salmo 51, que es miles de años antes de Jesucristo. ¿Están entendiendo? Entonces así usted va entendiendo un poquito la Biblia y las cosas ocultas. Entonces este Jeremías, que ve registradas muchas profecías y la ve con sus propios ojos, él es con toda la certeza y sufre, y lo que él vio cumplido fue el cautiverio de Sedequías. Y cuando ve el cautiverio de Sedequías y la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia, si quieren les hace Jeremías 20, 3:6, el 21, 3:10 y el 39, 6, 9. Aquí él ve el destronamiento y la muerte en cautiverio de un rey, y ese cautiverio de un rey llamado Joadán lo puede ver en el Jeremías 22:1 y en otros que siguen, pero pueden buscar ahí para que lleven una idea. Y lástima que se terminó la clase para poder seguir hablando, y continuamos en la segunda parte con que queremos todo menos ningún gobierno de seguridad con tantos muertos y sangre. Mejor que venga Idi Amin o Fidel.